Hola, hola. Les doy la bienvenida a Líderes 4.0 Transformadores del Futuro. Yo soy Cristina Montesinos. Hoy tenemos preparado un episodio bastante diferente. Tuve la oportunidad de hablar con una persona realmente inspiradora y muy distinta a los otros entrevistados. Él es Marco Onetto, deportista profesional. Tuvo una carrera muy exitosa en handball o balonmano, que lo llevó de la selección chilena a Europa. Ya solo con eso es la persona indicada para hablar sobre el trabajo en equipo. Pero Marco ha ido más allá. Él creó una fundación que lleva su nombre, donde tiene proyectos como Deportes Sin Fronteras y Programa Deporte Unido, donde trabaja con los niños del Sename. Y eso no es todo. Marco también es empresario. Tiene un e-commerce enfocado en implementos deportivos específicos, que ha tenido que pivotar frente a la pandemia, y ahora se enfoca en equipo de protección personal o EPP. Esta conversación me dio mucho que pensar. Aquí se las dejo para que ustedes la disfruten también. Bueno, Marco, muchísimas gracias por conectarte con nosotros hoy. Estoy muy emocionada por todo lo que va a sacar este episodio distinto a todos los otros que hemos tenido antes. Bueno, primero gracias a ustedes por la opción. Considero que es mi primera vez en hacer algo así y si es que he podido llegar a hacer algo así, yo he escuchado muchos podcasts a lo largo de muchos años y considero que siempre es alrededor de gente que tiene algo que entregar y de interés. Por lo tanto, si se me ha considerado para esto, es un gran halago para mí. No, pero totalmente. De hecho, quiero que empecemos a contarle un poco a la gente que nos está escuchando quién es Marco, un poco de tu carrera, de tu historia. Marco es un niño que se cría en Quilpué, en un pueblo al interior en la quinta región. Soy hijo de Juan y Adriana, un marino mercante y una dueña de casa, hermano de otros tres, tercero de cuatro. Vengo de una familia de esfuerzo. Nosotros siempre estuvimos siempre un poco ajustados en el tema de billetera, aunque sinceramente yo considero que el sobreesfuerzo que hizo mi mamá con nosotros cuatro fue inconmensurable, porque yo nunca sentí en ningún momento la falta o la necesidad ni siquiera de no tener a mi papá, porque mi papá viajaba 9 meses al año y estaba 3 meses en Chile. Y tampoco sentí ese menosprecio o esa diferencia en un tema netamente económico con otros niños. Entonces yo considero que esa suerte de crianza que tuve demarcó mi camino, ¿no? Demarcó mi camino. Yo conozco mi deporte, o mi ex deporte ya, accidentalmente, que es como lamentablemente en Sudamérica casi siempre pasa, en donde la oferta deportiva es casi nula, más por los años 90, ¿no? Ahí, que ya se me cae un poco el carnet, pero bueno, más por los años 90 en donde claro, el deporte era casi un lujo, ¿no? Entonces, al cambio de un colegio a otro, conozco esta nueva disciplina con 13 años, bastante tarde para el desarrollo de un deportista, que era el balonmano, que era una disciplina nueva que practicaba un profe nuevo que había estado en el colegio. Y que bueno, obviamente como yo era un poco alto, no era el más alto, sino un poco alto, ten en cuenta yo mido 2,4 metros ahora, claro, me intentan incluir en este deporte y apenas me meto en él no lo suelto más, ¿no? Me llamó mucho la atención su forma de juego, ¿no? Un deporte que está tácticamente es muy complejo, es muy dinámico, es tremendamente físico y es muy competitivo y es muy completo, ¿no? Donde tienes que saltar, donde tienes que correr, donde tienes que desplazarte, donde tienes que pensar. Entonces fue un deporte que me enganchó muchísimo más con la personalidad que tenía, ¿no? Yo tengo una personalidad fuerte, yo no soy una tacita de leche. Entonces cuadraba bien, no como siempre en el básquetbol que me intentaban meter, pero
cada paso que hacía era falta y eso no sentía que me coartaba mi personalidad. Entonces en el handball que me dejaban... Qué importante eso. Claro, que dejaban hacer que tuviera más contacto, pues se adecuaba más a lo que soy yo como persona. Entonces de ahí lo tomé y el balonmano ya no lo dejé nunca más. Y eso te llevó a Europa. Eso me lleva a Europa, exactamente. Lo de Europa fue netamente lo mismo, fue un accidente. O sea, y yo tuve la suerte que en esa etapa de mi vida caí en un grupo muy sano. En un grupo de chicos que teníamos todos entre 13, que era el más joven yo, hasta 15 o 16, el mayor, que eran tremendamente engrupidos en lo que hacían, que sinceramente, sabiendo lo que es ahora el deporte, no teníamos ni papa idea de lo que hacíamos, pero lo hacíamos. Y con un entrenador joven, que fue mi mentor y mi descubridor, que nos apañaba todo, que no tenía muchas veces ni para comer él, pero que iba para todos lados con nosotros. Entonces, el salir a Europa, que fue a los 17 años, ten en cuenta, yo conozco el balonmano a los 13, y a los 17 yo ya estoy saliendo. Mi primera incursión con la selección adulta fue a los 15. Entonces fue todo muy rápido, claro, fue todo muy rápido, y bueno, se catapulta esta situación, ¿vale? Yo llegué a jugar, o llegué a la ciudad de Barcelona a probar, dentro de esos, con los contactos que podíamos tener, a entrenar con el segundo equipo del Barcelona mismo, el juvenil, y con un equipo de tercera división. Y cuando a mí me ficha el Barça, porque en uno de los entrenamientos de las categorías inferiores, yo jugando en una posición que se dice de lateral, ¿no? Que es como si fuera, no sé, en el fútbol un delantero, me ficha el entrenador del primer equipo, y a los 4 meses me transforma a pivote, que es donde continúo jugando, que es como si fuera defensor, ponte tú, una situación completamente diferente en la que tengo que aprender a jugar en esa nueva situación desde 0 a los 18 años. Y llego a entrenar a ese primer equipo en pretemporada, y cuando me llamaban a entrenar con ellos, porque yo jugaba con el segundo equipo, y llego a jugar con personajes que no tenía ni papa idea quiénes eran, no sabía quiénes eran, y eran campeones del mundo, campeones olímpicos, mejores jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sabía ni sus nombres. A eso me refiero, que yo soy un tanto atípico, porque yo no sabía con quién me estaba enfrentando, no sabía con quién estaba compartiendo. ¿Entiendes? Y siempre fue así, a lo largo de mi historia. Yo era un jugador que me concentraba mucho en lo que tenía que hacer, ¿no? Que era en mejorar mis puntos débiles, en ampliar los que ya hacía bien, y concentrarme en los rivales que tenía. Pero yo nunca sabía sus nombres, ni los nombres de los árbitros, ni de dónde venían, ni qué hacían, ni qué comían, ni nada, como otros jugadores que se sabían el ABC de la liga, por decirlo de alguna forma. Claro. Ahora, me gustaría que nos fuéramos un poquito por conocer más como qué estaba pasando por tu mente en ese momento. Entiendo que estabas súper enfocado en tu deporte, en lo que tienes que hacer. Pero preparando la conversación de hoy, hablamos sobre una frase que constantemente estabas pensando. Y es, ¿qué voy a hacer? Cuéntanos un poquito de eso. Claro, tú ten en cuenta que... pero hay otra frase que me acompaña, que esa es una frase que incluso llevo tatuada en mi brazo. Vidi, vidi, vince. Ve, mira y vence. Entonces, esa frase yo la tuve siempre conmigo, ¿no? De responder, de luchar, de triunfar. Pero el balonmano, claro, aunque fueras uno de los mejores jugadores del mundo, no es el baloncesto, no es el fútbol, ¿no? Entonces yo siempre tuve el miedo de qué va a pasar después, qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué pasa si me lesiono, ¿no? Se me apaga esto de un momento a otro. Entonces siempre estuve ese miedo, ¿no? Y comencé a buscar a lo largo de los años opciones para tener un colchón de donde poder sujetarme después de la carrera deportiva. Comencé estudiando diferentes carreras, muy dispares entre ellas, desde ingeniero forestal a fisioterapeuta, a profesor,
incluso a comercio internacional en su momento, que fue la última intentona que hice, pero no cuajó ninguna. Y por trancos de la vida, por situaciones puntuales, la vida me fue posicionando en las opciones que tomé desarrollar, ¿no? Una que fue la primera, que fue el tema de mi fundación, que fue creada en el 2015, con un amigo de Punta Arenas, César Gómez, quien nos conocimos en el 2012, por ahí, y quien me dice: no te preocupes, Marco, yo te voy a ayudar a tener algo, ¿no?, para futuro, ¿no? Porque nosotros teníamos estas conversaciones de este mismo punto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que me afligía mucho, que yo sufría de insomnio muchas veces por semana, que dormía pocas horas, porque estaba siempre pensando en qué voy a hacer, ¿no? Entonces César me dice: mira, yo no te preocupes, vamos a buscar algo para ver qué podemos hacer. Y justo de la mano pasa la primera medalla de Chile en un Panamericano preolímpico, que fue en Guadalajara 2011, y yo ya con 29, 30 años en ese entonces veo que no tenemos recambio. Yo miraba para atrás y no veía quién nos pudiera recambiar. Y yo hablo con Neven Ilic en ese momento, por ese entonces, y yo le digo: tenemos que crear algo, con el presidente del Comité Olímpico en ese entonces, que ahora está el presidente de la ODEPA, del Comité Panamericano Olímpico. Perfecto. Y yo le digo: Neven, tenemos que hacer algo para buscar talento y desarrollar el talento. Entonces quedamos con la idea de poder crear unas pasantías en Europa, con los contactos que yo tenía. Pero eso fue en el 2011. Y hasta el 2015, junto a la idea de César de crear esta fundación, comienzan los primeros proyectos de la fundación. Instauramos la fundación. Primero hacemos el primer proyecto, en el cual yo digo: voy a hacerlo para ver realmente si me gusta hacer estas cosas o no. Y llevamos a 3 chicos a Alemania. Conseguimos crear un proyecto en donde los chicos no tuvieran que pagar y los que pudiéramos llevar 3 meses a probar a un equipo profesional, ¿no? Y a lo largo de ese proyecto me di cuenta que sí que me gustaba, ¿no? Entonces fundo la fundación, valga la redundancia, junto a 2 amigos míos y César como director honorífico, y ahí comienza esto. Ahí comienza a desarrollarse lo que es la fundación, en el cual hasta hoy por hoy llevamos 9 proyectos de Deportes Sin Fronteras, 4 proyectos de Deporte Unido, en donde trabajamos, y es un ámbito más social, junto a los niños de Sename, desde 2016, que llevamos colaborando con Sename. Y ese es uno de los pilares en los cuales yo he estado creando estos proyectos, en los cuales yo espero algún día unirlos todos en un gran proyecto, que es una proyección que tengo yo desde hace tiempo ya, y que espero poder desarrollar en los próximos años. Y del paso veo, claro, esto está bien, pero es un ámbito más social, pero yo necesito un ámbito comercial, del cual yo necesito cobrar, ¿no? Yo necesito un sueldo, necesito poner el plato en la mesa. Entonces, claro, vinculado también a Mizuno y a la situación que tenían mis compañeros en la selección, comparada con la situación que tenían mis compañeros en el Barça, por ejemplo, en ese tiempo, en donde yo tenía mis compañeros en Chile que jugaban con zapatillas vendadas con tape o tapando los hoyos, o incluso algunos hasta medio surciéndolas para aguantarlas lo que más pudieran. Y mis compañeros del Barça que botaban las zapatillas con 1 o 2 partidos de encima porque se manchaban, yo empecé a recolectar esas zapatillas. Y empecé a traerlas a mis compañeros para que ellos tuvieran zapatillas para jugar los partidos, lo que fuera. Y junto a Mizuno, como te comentaba, salió esta idea de crear la empresa. Trajimos la marca Mizuno, no en representación, pero sí en productos, a Chile. Y comenzamos con el desarrollo de estos nichos de implementos indoor, ¿no? Tanto de implementos de protección como rodilleras, coderas, muñequeras, zapatillas, ropa específica, etcétera, orientado a lo que era el balonmano
y que poquito a poco nos hemos estado abriendo al voleibol, ¿no? Entonces comenzamos a desarrollar toda esta área comercial. Yo la comienzo a desarrollar de la mano del final de mi carrera, en donde yo digo, bueno, necesito ver, como yo no estudié para esto y he ido aprendiendo en el camino, necesito ver si esto funciona antes de yo soltar la mensualidad que tenía como jugador. Entonces digo, vamos a empezar, voy a inyectar parte de mi capital para ver si desarrollo, y si no me va bien, bueno, pues todavía puedo seguir siendo jugador y no necesito la empresa para comer. Entonces, a la par de que era jugador, comencé a desarrollar esto por unos años. Y a partir del tercer año de la empresa, yo me autocontrato para ver si contablemente la empresa era capaz de sustentar a una persona contratada fija, ¿no? Que era yo. Y bueno, comenzamos con eso, y a lo largo de los años, ya en el 2019-2020, a pesar de la pandemia y a pesar del estallido social que nos golpeó muy fuerte, nosotros, decido de tener que ampliar la empresa, jugar y arriesgarnos a todo lo que es un mercado nuevo, como es el tema COVID, en donde hemos tenido la suerte de poder adaptarnos, posicionarnos, aprender y ampliar la empresa. Ahora, hoy por hoy, somos 8 personas que trabajan en la empresa, vinculadas a la empresa, 6 de ellas con contrato fijo. Entonces, ¡wow! ¡Qué bien! Hemos crecido, pero claro, es una lucha mes a mes. El mercado, ahora mismo, lo que es todo el mercado COVID, es tremendamente competitivo, poco leal, sinceramente. Pero que bueno, que poco a poco me puedo ir abriendo espacios a empresas que no son del rubro específico deportivo, cosa que todavía sigo desarrollando, pero en una escala menor, porque las ventas han caído entre un 80 a 85%. Entonces sigo manteniendo eso que es mi ADN, pero abro la unidad de negocio orientada al EPP COVID. Y a través del EPP COVID yo comienzo a trabajar con otros tipos de empresas, tipo empresas industriales, hoteles, cadenas de hoteles, de alimentación como Carreño Ñuble, Soprol, etcétera, etcétera. Y empiezo ahora, mi siguiente paso es comenzar a ampliar esta unidad de negocio de protección a las otras áreas de protección estables, como son el EPP industrial, que el EPP es elemento de protección personal, y a dispositivos médicos como suturas, cánulas, mascarillas de anestésico, tubos de anestésico, etcétera, que también se van a usar siempre. Entonces, a través de la urgencia y a través de la falta de con ciertos proveedores que han comenzado a fallar por temas obvios, ¿no? Porque los contenedores están demasiado altos, porque los productos comienzan a escasear, porque las espaldas económicas empiezan a descender. Hay proveedores que empiezan a fallar y nos abren las puertas a los proveedores nuevos. Entonces, nosotros, la política que he intentado instaurar en esta nueva unidad de negocio es que sí o sí nosotros tenemos que responder, en que sí o sí nosotros tenemos que acoplarnos a la situación y entregar la solución, la mejor solución a nuestros clientes. Oye, Marco, me encanta cómo nos has podido como ilustrar tu cambio. Primero una carrera exitosa, deportista en Europa, luego vuelves a Chile, y te mantienes siempre conectado con este país. Y tu transición entonces hacia un hombre de negocios, a un fuerte componente social. Ahora me interesa hacerte algunas preguntas como para conocer tu opinión. Comencemos con, ¿qué crees tú que necesita un equipo para funcionar? Dígase un equipo de handball o un equipo de, desarrollo de software. Mira, todo equipo como la palabra en definición se entiende, no es un conjunto de personas, ¿vale? De personas de caracteres diferentes, de etnias y unidades diferentes, que poco a poco está pasando en Chile,
Chile lamentablemente fue una isla por mucho tiempo, donde nosotros teníamos, y lamentablemente porque considero que la mezcla étnica es un valor añadido al desarrollo de una sociedad tremenda. Sí. Entonces, poco a poco hemos ido cambiando esto. Entonces, en un grupo de contexto nacional, en donde un grupo de personas vienen de etnias diferentes, vienen de culturas diferentes, con carácter diferente, deben alinearse en la búsqueda de un mismo objetivo o de un objetivo similar, dentro de los propios objetivos individuales de cada uno, ¿no? Dentro de un equipo, tú tienes gente que hace lo que hace, no todos por la misma razón, Claro. pero que deben ir vinculados a una razón superior o paralela que debe ser más o menos igualitaria entre todos. O sea... Perdón, ahí quiero hacer una pausa porque siento que la palabra que tenemos que llenar ahí es el propósito, ¿o no? Que lo hemos estado hablando a lo largo de este podcast. Por supuesto. Esa puede ser la guía que hace que todos trabajen hacia el mismo lado, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, a mí me preguntan muchas veces cómo una persona puede llegar a lo que he hecho yo, por ejemplo, o algo similar. Ojalá que sea algo mejor incluso. Y mi respuesta es siempre la misma. Decía, mira, primero tú tienes que conocerte a ti mismo. No tienes que conocerte a ti mismo. Yo, por más que quiera ser el campeón del hipódromo de Viña del Mar, nunca voy a ser un jockey de carrera porque el caballo lo voy a llevar yo. Entonces uno tiene que saber sus límites. Sé que es un poco grotesco ese ejemplo, pero es simple. No es simple. Tú tienes que saber, pero tiene sentido. Claro, sí. Tú tienes que saber hacia dónde tus habilidades naturales, tus cualidades naturales, te pueden desarrollar como individuo. Me encanta. Ahora hablemos un poco de cómo sientes tú que afecta el background, el pasado, todas las cargas que tiene uno, el origen, en el rendimiento de un equipo. Porque siento que tú has tenido una gran exposición a muchísimos tipos de personas, diferentes nacionalidades, diferentes lugares. Me encantaría saber tu opinión sobre ¿por qué es tan importante? Ya lo mencionaste con el tema de equipo multidisciplinario, pero ¿por qué es tan importante que haya gente distinta sentada en la mesa? Mira, esto es fundamental. Es fundamental. El progreso se desarrolla a través de la inmersión de diferentes ideas. Y las ideas vienen del desarrollo de diferentes personas que han tenido diferentes inputs en su desarrollo personal, en su crecimiento personal. Claro. ¿Vale? La diferenciación de un grupo muy diverso es riqueza pura. Es riqueza pura. El background de cada persona es completamente determinante en el desarrollo y su consecución de logros. Completamente determinante. Es muy diferente el desarrollo de una persona que ha sido mimada, que ha estado dentro de su área de confort en toda su etapa de desarrollo. Va a ser muy difícil que esa persona pueda salir de esa área de confort siendo adulto y poder luchar y atreverse a cumplir metas que van a implicar riesgos. Es muy complicado. Qué valiosa esa frase. Es muy complicado. O sea, una persona que no ha sido capaz de desarrollar eso siendo niño o siendo adolescente o en su primera parte de su adultez, no lo va a hacer después. No lo va a hacer. Y ahí está, por ejemplo, en las situaciones que tenemos nosotros acá en Chile, en donde, gracias a Dios, estamos con más inmigrantes que antes. Estos inmigrantes, que yo fui inmigrante durante 20 años, sé perfectamente lo que es. Yo viví mucho el racismo y el clasismo, muchísimo, en un deporte donde es ser sudaca o ser sudamericano, lamentablemente, como nos decían, éramos 2 o 3 en toda Europa. Entonces, ese desarrollo, esa experiencia es una línea de fuego. El inmigrante que consigue desarrollar eso y aún así desarrollar sus metas es una pieza inconmensurablemente valiosa. Claro que sí. Porque el desarrollo de tus logros, a pesar de las barreras sociales, económicas, culturales, emocionales que puedas ir superando, te genera una capacidad
una capacidad de desarrollo, una capacidad innata de solucionar situaciones. Y eso lo combinas, en un grupo de personas que puede estar orientado por un buen líder, porque un buen líder lo primero que debe saber es quién dentro de su grupo de trabajo, a quién y cómo debe apretarlo o no según un objetivo en común. ¿Vale? El conocimiento de las personas dentro de un grupo de trabajo es fundamental. Un líder no puede conducir un grupo y una proyección de logro sin conocer a las personas que están dentro de su grupo de trabajo. Es imposible. Wow, estoy en shock con todos los conceptos tan valiosos que están saliendo. Primero, te tengo que decir que esto resuena demasiado conmigo y con mi historia de vida, porque mis papás son inmigrantes. Ellos se mudaron de Chile a Venezuela en el año 70 y ahora yo me mudé de Venezuela a Chile. Entonces, yo siempre he estado rodeada de esos retos, de entrar en una nueva cultura, que absorbes de aquí, que absorbes de allá. A la larga, uno se siente como que no eres 100% chileno, no eres 100% español en tu caso. Yo no soy 100% venezolana, más que todo por las costumbres y el desarrollo que he tenido en diferentes lugares. Pero me encanta que lo estés trayendo a la conversación porque cada vez más hay más personas que están en esta situación. Y es necesario que las personas que están en roles de jefatura o de liderazgo vean los beneficios y digan, ¿sabes qué? Yo quiero a esa persona que ha pasado por todas estas cosas y que se siente ojalá al lado de una persona que quizás sí, que fue mimada y que ha estado dentro de una burbuja, pero esa es la forma en que salimos de la burbuja, conociendo a otras personas, escuchando otras historias. Marco, ahora te quiero preguntar, en tu opinión, ¿de dónde sale la motivación? Es que me encanta verlo todo desde el punto de vista de alguien, de un deportista, porque yo sé que ustedes tienen estos conceptos, claro, en su día a día, y entonces es distinto a que digamos, mira, mi motivación de pararme todos los días y grabar es este y este, pero la tuya también es algo mental, algo físico. Cuéntanos un poco sobre tú y la motivación. Mira, la motivación es un mundo, es una paleta de colores. ¿Ya? La motivación es para quién, qué cosa. O sea, la motivación para ti puede ser una, que puedes compartirlas con muchas otras, pero indudablemente va a ser incompartida con la otra gran mayoría. La motivación es individual. Mi meta personal, por ejemplo, nunca fue ser jugador profesional de balonmano. Mi meta personal, y que me sigue esforzando día a día, es mi familia. Yo siempre quise tener una familia, aunque sea muy ñoño, pero es la verdad. O sea, yo le decía a mi mamá, pero siempre fue eso, ¿no? El que el balonmano fuera un instrumento que me encantaba, ¿vale? No es que lo ame menos por eso, pero no fue mi meta de vida, porque si no, al haber terminado ya no hubiera tenido más que hacer, ¿no? Claro que sí. Wow, qué valioso, porque es verdad, o sea, es una clave y me encanta que hayas dicho como en plano personal y en plano laboral. Es clave que tengamos una meta, algo más allá que solamente el trabajo. Y por el otro lado, la parte laboral, eso, tenemos que trabajar en equipo. Claro. Marco, en tu opinión, ¿qué tiene que hacer un líder para sacar lo mejor de su equipo? Un líder tiene que conocer a quién está, como te decía anteriormente, ¿no? El líder debe saber orientar las energías de su grupo hacia el objetivo en común, ¿no? Y entender los objetivos personales de cada persona, ¿vale? Y ahí es donde tú tienes que ser un tira y afloja, de decir, oye, mira, tenemos que responder en esto, pero claro, yo entiendo tu situación, sé que a lo mejor tienes que hacerlo de esta forma, pero tenemos que llegar acá, este es el objetivo nuestro. Pero debe haber un conocimiento para una flexibilidad, para un final en conjunto, en el trabajo. Claro, perfecto. Bueno, Marco, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero te quiero agradecer porque siento que esta entrevista ha sido como una especie de resumen y de concretar muchos de los conceptos que hemos estado viendo a lo largo del podcast. Y qué mejor que verlo desde alguien que ha sido exitoso y, como tú decías, en deportes de equipo. Ese siento que es el mayor ejemplo de gente trabajando junta para lograr algo. Así que muchísimas gracias por compartir tus puntos de vista, por compartir tu historia. Estoy segura de que esto va a inspirar a mucha gente.
Y bueno, voy a dejar en la descripción del podcast todos los datos de la fundación, de tu empresa, para que la gente, si quiere saber más de ti o conectarse, lo hagan por allí. De las cosas que más me gusta de este podcast es la posibilidad de hablar con personas distintas y con las que quizás no me toparía en mi día a día. Sin duda, admiro mucho a Marco, todos sus logros y su actitud de no quedarse quieto y buscar siempre algo mejor. Durante la conversación me llamaron varias cosas de las que dijo, pero ahora les quiero destacar solo 3. Primero, los equipos tienen que ser diversos. El éxito se da cuando todos aportan su visión única y llegan a un punto en común desde el cual las posibilidades de éxito son mayores a que si todos pensaran igual. Segunda, los líderes tienen que conocer a los miembros de su equipo, saber qué los mueve a nivel laboral y personal. Son personas que trabajan con personas, con todo lo que eso implica. Parte de ser un buen líder es hacer todo lo posible para que el equipo sea feliz y pueda sacar lo mejor de sí. Y por último, la motivación es personal, nadie te la puede dar, solo tú tienes ese poder. Está en ti ser la mejor versión posible y alcanzar nuevas metas. Ahora, el entorno puede ayudar, pero acuérdate que ese poder lo tienes solamente tú. Gracias por acompañarme en esta sesión de Líderes 4.0 Transformadores del Futuro. Nos pueden seguir en Instagram buscando @por.mara y @xacademy. Recuerda seguirnos también en Spotify para recibir notificaciones cuando salga un nuevo episodio. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene. No te lo pierdas. Este podcast fue producido y editado por Mara Media.